¿Cuáles son las partes de un cuento? Vamos a ver. Primero, tenemos que saber que el cuento es una narración corta en la que intervienen uno o varios personajes. Ellos realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Seguramente, viendo esta imagen, reconoces enseguida de qué cuento estamos hablando. Sí, muy bien, de los tres chanchitos. Hace muy poquito, la señora Lau contó una nueva versión de este cuento. Y en el cuento que leyó la señora Lau, descubrimos que los personajes son los tres chanchitos y el lobo feroz. También descubrimos que el cuento transcurre en un bosque. La autora de esta versión de Los Tres Chanchitos sabe muy bien que los cuentos tienen tres partes. Debemos conocerlas si nosotros también queremos escribir una historia. Los cuentos comienzan con una presentación, introducción o principio. Para comenzar un cuento se presenta la historia y debemos explicar quiénes son los protagonistas, cuándo y dónde sucede la historia. Mira, así comienza el cuento de los tres chanchitos. Tres chanchitos, hermanos entre sí, vivían tranquilos en el bosque. A veces, para comenzar la historia, se suelen utilizar frases, como por ejemplo, había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo, un día, en un país lejano. El nudo, ¿qué será? ¿Es como el nudo que se me arma cuando estoy aprendiendo a atarme los cordones? Vamos a ver. Luego de la introducción, encontramos en el cuento el nudo. Aquí es donde surge un problema y se cuenta lo que sucede. Hay palabras o frases que nos indican el comienzo del problema. Por ejemplo, después, más tarde, a continuación, luego, cuando, al cabo de. ¿Vos ya descubriste cuál es el problema en este cuento? En el cuento Los Tres Chanchitos, el nudo comienza así. Sin embargo, la calma se quebró el día en que el lobo comenzó a perseguirlos, con la simple y primaria intención de comérselos. Mirá, la frase sin embargo me está indicando que va a comenzar un problema. Desenlace o final. Por último, encontramos el desenlace de la historia. Para escribir el final de un cuento, debemos explicar cómo se resuelve el problema que tienen los protagonistas. Se utilizan frases como por ejemplo, al final, finalmente, por último. Seguramente recordás que en el cuento de los tres chanchitos el problema era que el lobo quería comerse a los protagonistas de la historia. ¿Pudo resolverse el problema? ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Y así es como comienza el final del cuento de los tres chanchitos. Pero el astuto hermano mayor puso al fuego una olla con agua. El lobo bajó por el interior de la chimenea y cayó dentro del agua hirviendo. Se quemó la cola y las patas y huyó del lugar oliendo a pelo chamuscado. Entonces recuerden, todos los cuentos tienen un principio, un nudo y un desenlace. Esperemos que les haya gustado esta explicación. Les mandamos un beso enorme, las señas de segundo.